Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Héctor Mayral, titular del estudio Marval O'Farrell Mayral, quien nos cuenta qué lo hizo enamorarse del derecho y por qué lo apasiona hacer simple lo complejo. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión tenemos el gusto de charlar, de conversar con Héctor Mayral. Y la verdad que si la historia del derecho se puede contar biográficamente, a nosotros nos parece que tener a Héctor nos permitiría contar la historia del derecho administrativo argentino, del derecho público argentino. Incluiríamos a Héctor en nuestra lista de referentes para contarla. Bueno, hola Héctor, y yo estoy emocionada, ¿no? Siento como que tengo enfrente un rockstar, ¿no? Un rockstar del derecho. Y por otro lado, cuando conté a algunos colegas, ¿no? Ay, vamos a conversar con Héctor Mayral, me decían, el más inteligente, agudo, simple para comunicar, crack de crack, digamos, alguien muy respetado y muy, muy querido y muy seguido, y que ha logrado construir una voz propia en el mundo del derecho, lo cual no es nada fácil. Así que bueno, toda la emoción y el respeto de estar acá. Gracias, Héctor, por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y más aún por esta introducción tan elogiosa. Pero bueno, acá estamos. Merecida total. Bueno, y vamos a nuestra primera pregunta, muy típica de Derecho a la Pasión. ¿Cuáles son tus pasiones en la vida? Bueno, yo creo que tengo dos. Una es solucionar problemas. O sea, teníamos un maestro en cuarto grado que nos daba problemas matemáticos para solucionar y me atrajo eso. Y mi primera vocación hubiera sido las matemáticas. Pero cuando yo era chico, matemáticas no era una carrera que se siguiera, era ingeniería. Derecho, medicina eran las carreras. Y bueno, ingeniería no me atraía, pensaba que era algo vinculado con máquinas. Y entonces, medicina menos, o sea que seguí derecho. Así que me recibí, duré 5 años en la carrera, es decir, demoré 5 años para la carrera, pero en realidad la hice en 3. Porque un año hice la conscripción y otro año me fui a Europa. Mis padres me llevaron a Europa. Con lo cual, y para mí era sentido común, pero un tanto árido. Y luego tuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, en Southern Methodist University, donde en esa época enseñaba Julio Cuetorrúa, un gran jurista argentino, sí. Y él había conseguido una beca para el mejor promedio de la Facultad de Derecho de la UBA. Yo no era el mejor promedio, era el tercero, creo, o cuarto, pero los que estaban antes que yo no quisieron ir, así que me tocó a mí, fui yo. Y ahí realmente descubrí el derecho como solucionador de problemas. ¿Para qué sirve el derecho? Para buscar soluciones, la solución más eficiente posible a un problema humano, a un problema hasta social, si uno lo ve en términos más amplios. Por eso ahí me gustó, enseñaban el derecho desde un punto de vista, digamos, mucho más práctico, mucho más concreto,
no memorizar normas, sino entender las normas para qué sirven, cosa que en la Argentina no muchas veces he visto que la gente entienda. Y para no hacer esto tan abstracto, me gustaría contar una anécdota de algo que pasó con la ley de sociedades. El texto original de la ley de sociedades decía que el quórum del directorio de la sociedad anónima se forma con la mitad más uno de los directores. Bueno, ¿qué es la mitad más uno? Siempre se interpretó que era la mayoría, sinónimo de mayoría. Y un buen día vino la Inspección de Justicia, que interpretó burocráticamente la ley. Yo tengo un escrito, justamente un artículo que se llamaba La interpretación burocrática de la ley, que siempre es lo más restrictivo posible. Y dijo, no, la mitad más uno de 3 es 3, porque la mitad es 1,5, más 1, 2,5, redondea para arriba, porque hay que asegurar la mayor presencia posible de directores, y es 3. Con lo cual volvía nulas la mayoría de las decisiones de las sociedades familiares, porque generalmente con 2 directores actuaban. Bueno, se creó una gran confusión, un gran problema, y hubo que modificar la ley. Pero eso se debió, esa interpretación de la Inspección de Justicia, a no entender la razón de ser del quórum. ¿Cuál es? El quórum sirve para evitar que funcionen simultáneamente 2 partes del cuerpo que se atribuyan la titularidad del cuerpo. Exacto. Porque si el quórum es el 30%, yo puedo tener en una oficina 30% del directorio, en otra el 30%, y los dos dicen este es el directorio. Exacto. Con la mayoría ya eso se evita, no puede haber 2 mayorías en 2 oficinas distintas. Bueno, esto es sentido común, que es lo que le faltó a la Inspección de Justicia en ese momento. Por no entender que ese es el rol que cumple el quórum. Y eso de decir que no queremos que haya más directores. Señores, en un directorio de 8 miembros, el quórum son 5. Y si hay 5, mandan 3, que es la mayoría. Y con 3, entonces, ¿qué es esto de que hay más directores? Son 3 de 8. Y mandan, sin embargo. O sea que el rol del quórum se entiende como que con la mayoría alcanza, porque el rol fundamental del quórum se cumple con la mayoría. Bueno, eso es lo que yo digo, ni siquiera el organismo que aplicaba la ley de sociedades entendía el rol la función de la regla. Y eso es lo que uno les enseña en Estados Unidos. Menos reglas, pero menos información y más formación, más entender cómo funciona el derecho, para qué funciona el derecho, y eso creo que es lo que a mí me conquistó, digamos. Es decir, el derecho como forma o como método, como instrumento para encontrar soluciones a problemas humanos y a problemas sociales. Y la otra cosa que me apasiona es aclarar cuestiones complejas. Especialmente en derecho administrativo, que es un derecho muy complejo, se puede escribir claro, se puede simplificar, digamos. Entre nosotros no tiene mucha popularidad esto de simplificar. Pareciera que escribir complejo, escribir oscuro es profundo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Nuevamente es un poco la influencia de los Estados Unidos. Hay que escribir para que lo entiendan. Y si uno no puede comprender lo que el crítico dice, lo que el autor dice, en 2 o 3 lecturas, o el autor no sabe lo que quiere decir, o no quiere decir nada, y eso en la Argentina a veces ocurre. Escribir sin comprometerse, sin adelantar opinión, porque en la Argentina falta eso que en Estados Unidos es tan común y en la Argentina es tan escaso, que son los profesores con dedicación exclusiva. Los profesores con dedicación exclusiva tienen la vida dedicada al derecho y al mejoramiento del derecho, sin tomar partido
por una u otra posición según lo consulta el cliente, sino viendo el derecho en general, viendo el derecho sin una posición previa. Y en cambio, los que tenemos que ejercer la profesión, siempre tenemos esa duda, no estoy diciendo aquí algo que después alguien cite en contra mía. Y de ahí la tentación de no decir nada. La profesión, nada la claro. judicatura, como decías vos, según la posición donde estés. Exacto. Claro. Entonces, y eso yo me he tratado de rebelar contra eso, no sé si siempre lo logré, pero de escribir claro y dar una opinión clara. Eso que decís de aclarar lo complejo, ¿no? Esa segunda pasión tuya, que Sí. me encanta, ¿no? Me parece que aparte es un rol fundamental del abogado frente al cliente. O sea, justamente, uno de los roles que tal vez haga que continuemos en el tiempo, más allá de los avances tecnológicos, es esto de ser facilitadores, facilitarle al cliente la comprensión de lo que le está pasando y de las distintas aristas que tiene su problema. Entonces me parece que está buenísimo, digamos, como rol del abogado, ¿no? Soy el que aclara lo que es complejo, ¿no? Justamente, yo creo que uno de los roles principales hoy en día, ante la complejidad que ha adquirido el derecho, la cantidad de reglamentaciones, de leyes, etcétera, es muy importante eso de simplificar el tema para el cliente. Es decir, a uno le tiene que explicar al cliente, antes decían en 2 o 3 páginas, hoy en día es en una página sola, porque cada vez hay menos tiempo, en una página sola, ¿cuál es el problema? O sea que hay que escribir claro y sintético. Y eso es un gran rol del abogado, es decir, tomar un conjunto de leyes, de reglamentos, de doctrina, de fallos, y poder sintetizar eso en algo comprensible, claro, y no necesariamente una solución unívoca, puede haber varias alternativas, cada solución tiene sus riesgos, pero la posibilidad de demostrar eso, de exponer eso en una página, en un texto corto, creo que hoy en día es uno de los principales roles del abogado. Héctor, y yo, para hacer esto, ¿no? Que es aclarar lo complejo, ¿vos tenés algún método, digamos, cómo haces, o sea, llevando eso a la práctica, ¿no? Digo, si es posible, no sé si es posible, pero, digamos, si vos se te presenta un problema y digamos, ¿cómo clarificás? ¿Tenés alguna forma especial? ¿Tenés algún método para de trabajo? Mire, método más que método es un hábito. Un hábito, exacto. Yo cuando estudiaba hacía síntesis. Estudiaba, por ejemplo, Obligaciones por Salvat, que eran 3 tomos, me hacía mi síntesis y después estudiaba por mi síntesis. A punto tal que la síntesis que hice para Obligaciones la perdí porque alguien me la tomó en un examen. Se confundió y pensó que era de ella. Y bueno, y la perdí. Pero aparentemente eran útiles. Bueno, la mente entonces, sintética. Desde la facultad ya estaba sintetizando. Luego, en Estados Unidos, tomar nota había que sintetizar también. Cuando uno... uno leía un caso de 10 páginas y había que sintetizar los hechos y la regla para acordarse, porque había muchos casos. Y luego esa práctica, cuando empecé a ejercer la profesión y decirle, ya me acostumbró a escribir breve. También en el colegio, debo decir, los profesores, especialmente los de lengua inglesa, nos hacían abreviar, nos daban 10 líneas de texto y decía, abrevie esto en 3 líneas. Es decir, un poco contrario a la cultura nuestra más continental europea, que escribir largo viste mucho más que escribir corto. Y escribir oscuro es más elegante que escribir claro. Bueno, me acostumbré entonces a escribir brevemente, claramente, y bueno, así después escribo los libros, escribo como escribo un memorándum. Una vez me tocó dar un discurso
sobre un tema así muy honorífico, muy ceremonial, y fue el discurso que más me costó en mi vida. Porque estuve una semana para tratar de decir... Había un protocolo a seguir, ¿no? De decir cosas importantes, cosas solemnes, y realmente me costó mucho. Me cuesta mucho menos tratar de simplificar, aclarar y escribir y dar mi opinión sobre temas que pueden ser complejos y que trato de aclarar. Héctor, y si pudieras, recién nos contabas, bueno, fuiste a Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las grandes decisiones, los hitos que tenés en tu carrera profesional? Así como el paso por Estados Unidos te marcó en cuanto a enamorarte de ese derecho o esa forma de ejercerlo. Bueno, primero, cuando yo empecé a ejercer la profesión, había que hacer de todo. Es decir, había que hacer civil, comercial, laboral, administrativo. Los estudios eran mucho más chicos. El derecho era mucho más simple. Había menos normas, menos reglamentos. Entonces uno era como ese renacentista italiano que dijo: soy humano, y nada de lo humano me es ajeno. Bueno, soy abogado y nada de lo jurídico me es ajeno. Me toca un tema de derecho minero, tomo el código de mina, el código de derecho minero. Y tomo un tema de propiedad industrial y tomo la ley de marcas o la ley de patentes. Y bueno, y me tengo que zambullir en eso. Entonces, eso me marcó, yo creo, porque fue una práctica muy amplia. Luego tuve la suerte de que los estudios fueron creciendo, el mío también, y de esa manera pude trabajar con especialistas en cada tema que me iban enriqueciendo, pero yo también discutía con ellos, y entonces me fui formando, por lo menos tener una sensibilidad ante los distintos problemas de cada materia. Y eso creo que me formó de una manera distinta a ahora actualmente, que uno puede, digamos, dedicarse a una sola especialidad, que es muy valioso, pero también creo que es algo limitante también. Y la parte, eso en cuanto a el aspecto profesional, o sea, de entrada fuiste abogado, ejercer la profesión, no tuviste otro tipo de desempeño como abogado, ni en la administración, ni en la justicia, bueno, o sea, nunca se te ocurrió algo así. Estuve un poco en la administración pública, en la Dirección de Comercio Exterior, antes de ir a Estados Unidos. No fue una experiencia interesante, era hacer estadísticas de la venta de peras y manzanas a Suecia, por lo cual no me interesó mucho. Yo creí que era todo de comercio exterior, era muy romántico, muy interesante, no fue así. Después ya no, después estuve algún tiempo en la Oficina de Inversiones Extranjeras, pero en general no me satisfacía la función pública. Es un tempo, digamos, como dicen los italianos en materia de música, distinto. No hay que equivocarse nunca, y por eso es mejor no apurarse, mientras que en la actividad privada hay que sacar soluciones rápidas. Y aunque a veces uno por esa misma razón se equivoque. O sea que son dos actitudes distintas. Y yo comprendo, el funcionario público no tiene que equivocarse. El profesional le están exigiendo respuestas rápidas. Y asume ese riesgo en esos tiempos. Claro. Y hay que asumir riesgos. A veces uno se los puede decir al cliente, a veces no se lo puede traspasar al cliente y decirle, mire, pero decidir siempre implica un riesgo. ¿Y la vocación académica? O sea, porque hiciste el camino profesional y por otro lado has sido profesor. Bueno, el derecho administrativo llegué porque cuando yo estudiaba eran todos exámenes libres, hasta que en el último año de la carrera aparecieron los cursos de promoción sin examen. Y promoción sin examen era un privilegio. Se entraba por promedio, y
los profesores no tenían límite en las exigencias, porque uno iba a aprobar sin dar examen. Una vez yo hice el curso de Derecho Administrativo con Manuel María Díez, que era ingeniero y abogado, y un día me dice, era un martes, el jueves viene el doctor Marienhoff a clase, a oír nuestra clase. Mayral, léase el Tratado de Aguas de Marienhoff y explique. Tratado de agua. Y yo me leí, no era demasiado largo, pero yo me leí el Tratado de Aguas de Marienhoff, y creo que se llamaba así el libro. Y bueno, lo aprendí para la clase que iba a venir Marienhoff, que al final no vino, pero yo me lo leí y nadie se enojaba y decía, no, doctor, ¿cómo pretende eso? Así que, con esa, digamos, actitud, el profesor, el doctor Díez me dijo, bueno, venga, únase a la cátedra, sea ayudante docente, y ahí me puse era un honor en esa época que lo inviten a uno, ayudante docente, entonces acepté. Luego, me pasaron dos cosas. Una, recién vuelto de Estados Unidos, Díez era director del Instituto de Derecho Administrativo y llegó una consulta del Congreso sobre los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Había hecho firmar Frondizi durante su gobierno. Y nos preguntaron al instituto si eran válidos o no. Y entonces tuve que meterme a ver el tema de los contratos y bueno, me di cuenta ahí que había mucho de política y poco de derecho en la decisión. Y ahí se me ocurrió por primera vez el tema de las nulidades políticas. Cuando hay cuestiones donde el derecho es un instrumento de la política. O sea que eso abrió los ojos. Y luego a los 2 o 3 años, a los 3 años de volver de Estados Unidos, ahí tenías 20 y pico de años. ¿Perdón? Ahí tenías 20 y pico de años. 27 años, creo, una cosa así. Me invitaron a dar un curso porque Julio Cuetorrúa, que era el que daba los cursos, no podía ir. Y entonces uno de los semestres me dijeron si no quería ir yo a enseñar lo que ellos llamaban civil law, es decir, el derecho continental europeo, a los estudiantes norteamericanos del common law. Yo, con la irresponsabilidad de esa edad, dije que sí, y fui a darles clases sobre, como ellos llaman, civil law, del punto de vista del derecho privado y del derecho público, a estudiantes norteamericanos. El lujo de dar 2 o 3 clases por semana y tener toda la semana para prepararse. Eso era algo que nunca me había pasado. En la Argentina ejercía la profesión y preparaba la clase el fin de semana. Acá es tener todo el tiempo para preparar la clase. Uno rinde muchísimo más. Y entonces ahí estudié y había libros norteamericanos muy buenos sobre enseñar derecho administrativo francés a estudiantes del common law. Y ahí me di cuenta cómo nuestra visión del derecho administrativo francés no era tan exacta como en realidad era un derecho mucho más casuista, mucho más jurisprudencial que lo que nosotros tomábamos que era un derecho de doctrina. Y bueno, y ahí ese comienzo medio tibio de la enseñanza del derecho administrativo me fascinó, cómo enseñaban el contraste que había entre el sistema anglosajón de justicia ordinaria para juzgar al Estado con el sistema francés de justicia administrativa para juzgar al Estado, y cómo para los extranjeros eso era un gran contraste y para nosotros juntábamos los dos un poco como si fuera lo más normal. Entonces eso me entusiasmó tratar de explicar ese contraste en nuestro país y bueno, y ahí fue como me enganché, entre comillas, con la enseñanza y la escritura del derecho administrativo. Héctor, y si tuvieras que pensar algún caso de tu vida, algún caso que te haya marcado de
de tu vida profesional. ¿Podés destacar alguno? Bueno, un par de experiencias. Uno era muy joven. Teníamos un caso muy difícil, una prenda de cuotas de una SRL. Ya es difícil hasta pronunciarlo, mira. Y yo estaba yo trabajaba, otros abogados más importantes que yo habían escrito, habían hecho el escrito, yo había colaborado, pero estaba en el tribunal revisando el expediente y salen de ver a la jueza, era una jueza, 3 abogados muy importantes de un estudio que en esa época era muy importante, que habían hablado con la jueza, yo sabía que ese era el estudio que defendía la contraparte. Yo dije, bueno, si ellos lo han visto, yo tengo que verla. Pedí ahí mismo ver a la jueza, me recibió, expliqué, no dije nada más ni mejor que lo que decía el escrito, pero hablé. Y la jueza nos dio la razón. Y esa sensación de que un chico recién recibido le dan la razón frente a abogados importantísimos, me creó una fe en el derecho. Acá el derecho existe. No es que yo argumenté mejor, sino que teníamos razón. Y la jueza nos dio la razón porque teníamos razón. Eso me hizo sentir fe en el derecho. El derecho existe. Eso fue una cosa. Y otro caso importante, si queremos, fue la privatización de gas del Estado. Porque en un año hubo que redactar, dictada la ley por el Congreso, hubo que redactar la reglamentación, para lo cual se contrataron abogados norteamericanos que eran expertos en la industria del gas. Ellos en gran medida hicieron la reglamentación. Hubo que separar las etapas, la parte de producción bajo la ley de hidrocarburos, la parte de transporte, 2 empresas, y la parte de distribución, que iba a ser 8 empresas. Hubo que crear 10 empresas, 10 contratos de licencias. Usamos licencias y no concesión, porque hablamos con los bancos de inversión. Cuando le dijimos lo que quería decir una concesión en la Argentina, dijeron no, porque el Estado lo puede revocar en cualquier momento, entonces busquemos algo que por lo menos no venga con esa carga. Bueno, la licencia será mejor o peor, pero hicimos licencias. Y el día del cierre, como llaman en inglés, el closing, hubo que hacer 10 closings simultáneos, porque había que entregar 10 sociedades distintas, los paquetes accionarios mayoritarios de 10 sociedades, y había pagarés en la mesa como por $300 millones, que había que Entonces fue todo primero el pliego de la licitación, cómo adjudicar, porque había reglas, el que tenía el transportista no podía ser el distribuidor no era posible de 2 áreas, en algunos casos 2 áreas contiguas, etcétera. Entonces, la gente de YPF, que es la que dirigía el trámite, bajo Pepe Estensoro en esa época, creó hoy lo que decimos un algoritmo para adjudicar. Claro, una obra de ingeniería. Y entonces se recibieron las ofertas, hicimos un pliego bastante complicado, se recibieron las ofertas y se pusieron las ofertas, y con el algoritmo a las 3 de la tarde entraron las ofertas, a las 5 se anunció cómo había quedado el cuadro de ganadores. Espectacular. ¿No? El algoritmo no fue algo jurídico, pero el pliego de la licitación esa me la pidieron luego para una privatización en Europa, en Hungría. Y pidieron, el mismo banco de inversión que asesoró en Argentina estaba asesorando en Hungría, y me mandaron, por favor, mándenme el pliego. Yo le dije, bueno, si quieren los asesoramos. No, el pliego solo. Ya está hecho. Eso ya está. Pero eso fue en un año se hizo todo.
Tremendo desafío. O sea que fue un trabajo interesante. Gas del Estado era una empresa que había estado bien manejada, entonces fue sencillo desde ese punto de vista, pero fue una experiencia muy satisfactoria desde el punto de vista profesional. Y ahí además integrabas, me imagino, no solamente esto que decíamos en un estudio, el tener profesionales de otras especialidades, sino que ahí sí era lo interdisciplinario, porque entender ese nuevo mercado, esto del cómo divido, que si producción, que si transporte, ahí supongo que interactuabas con ingenieros o con... Bueno, yo ya estaba en Marvaro, Farrell y Mayral, hacía un año que me había incorporado con algunos abogados de mi estudio anterior que tenía con Walter Klein, que fue una experiencia también muy educativa y muy formativa. Y estaba ya en Marval y ahí trabajé con grandes abogados, Ernesto Farrell, Juan Cambiaso, gente de un nivel profesional y personal increíble. Entonces fue fácil trabajar, porque también había aspectos fiscales, en todo hay aspectos fiscales, trabajamos con expertos en impuestos, había aspectos laborales, entonces fue un trabajo interdisciplinario y, como ustedes dicen, también con ingenieros. Claro, para entender el sí, en Estados Unidos, el abogado que redactó la parte técnica del reglamento de la ley del gas también era ingeniero nuclear, cosa que en la Argentina es algo muy raro ver, ¿no? Que se juntan dos disciplinas tan disímiles. En Estados Unidos es más común, porque ellos tienen un college general y después tienen se especializan. Especializaciones profesionales. Entonces no están tan alejados de las ciencias técnicas cuando llegan al derecho como nosotros, que del Nacional pasamos directamente a la Facultad de Derecho y lo nosotros último... decimos que cada vez más, o sea, hace un tiempo rescatábamos la figura del polímata y decíamos, dominar ya dos disciplinas te pone en esa categoría, pero qué riqueza que nos aporta. O sea, hoy pensarnos de esa manera. Bueno, y tiene que ver con lo que te queremos preguntar, porque queríamos tu visión de cómo te parece que va a ser la abogacía en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves, hacia dónde ves que vamos? El ejercicio de la abogacía. Ahora sobreabunda información sobre este chat GPT y hace rato que se habla de la crisis de las profesiones, pero ¿qué es lo que ves vos? Yo creo que el tema de respuesta a consultas, ahí es donde más fácil va a ser reemplazarnos. Siempre que haya alguien que sepa hacer la pregunta. Por eso digo yo, más importante es hacer la pregunta que saber la respuesta. Si uno sabe cuál es la pregunta, puede encontrar la respuesta. Si no sabe cuál es la pregunta, puede tener todas las respuestas, pero no sabe cuál dar. Exacto. Entonces creo que el abogado de empresa va a ser el que sea una especie de médico clínico, que conozca el derecho en general y sepa cómo preguntarle a la máquina. Con eso va a haber bastante reemplazo del abogado, de tiempo de abogado. Eso es fácil. En cambio, sintetizar cuestiones complejas y presentarlas y poner los riesgos, no sé hasta dónde puede darse. Y el otro es litigios, que es que me parece difícil que se llegue por el momento a automatizar la parte de manejar un litigio. Pero los avances son continuos. Esos dos aspectos. Pero, por ejemplo, esto yo solicité una vez que se haga, nadie pudo hacerme el cálculo y al final yo hice un cálculo muy aproximativo, pero tomando en cuenta la tasa de justicia, 3%. Sí. La tasa de interés que puede obtener el empresario en su empresa. La duración del pleito, 15 años. El 3% a interés compuesto en 15 años puede llegar al 20%.
Además, uno cuando pide tiene que pedir todo, aunque sabe que parte no le van a dar, porque lo peor que le puede pasar al abogado es que el juez diga, esto no se pidió, podría habérselo dado, pero no sé. Entonces tiene que pedir todo, con lo cual uno pide a veces el doble y si consigue el 50% está contento. O sea que la tasa ya es el 40% al final. Y no se recupera, porque en el contencioso administrativo el interés lo calculan desde que quedó firme la sentencia, con lo cual la tasa de justicia al cabo de 15 años es deleznable. Entonces usted, primero 40%, que es el impacto que va a tener la tasa sobre lo que usted va a recuperar. Usted va a recuperar el 60% de lo que pide. Y luego el riesgo de las costas en contra. Entonces, metiendo eso en una fórmula con la teoría de los juegos, etcétera, ¿qué porcentaje de chances de ganar hay que tener para justificar el juicio? Yo hice un cálculo con mis pobres matemáticas y me dio el 80%. Ahora, ¿quién le puede asegurar a un cliente un 80% de chances de ganar en un juicio contra el Estado? Nadie. Eso. Entonces, esos son cálculos que hay que hacer para mostrar cómo el sistema argentino disuade el juicio. De justicia. El juicio. Por eso casi todo es arbitraje hoy en día. Por eso no hay juicios grandes contra el Estado. Si no son arbitrajes, rara vez hay juicios grandes. Se inician por razones políticas, por razones para iniciar el juicio y después negociar, pero matemáticamente es muy difícil un juicio que justifique el riesgo, el costo, porque además de todo eso está el costo del propio abogado. Yo digo el costo del riesgo y el costo del cliente, pero también del cliente frente a la otra parte. Por eso tal vez, entonces, mirando el futuro, más allá de todos los cambios que debería tener la justicia, que eso es un tema enorme, ¿no? Y que la tecnología tal vez puede ayudar mucho en eso, pero eso es un temón. Tal vez el rol del abogado, el abogado que es anticipador, el abogado que trata de prevenir el conflicto y el abogado negociador, digamos, son dos perfiles que van a tener mucho valor, digamos. Sí. El abogado que anticipa el problema y el pleito, ¿no? Que anticipa el problema, que lo previene, es muy válido eso, que luego negocia en los casos para buscar soluciones. Y luego hay algo que debería quizás enseñarse más o formarse más al abogado, que es en la interpretación de textos y en la redacción de textos. Es decir, porque uno, ¿qué es lo que hace? Hay que interpretar leyes, decretos, contratos. Uno interpreta textos escritos y después tiene que redactarlos también. Entonces, redactar, por ejemplo, definiciones. Es fácil definir de modo tal de incluir lo que uno quiere. Es muy difícil definir incluyendo solo lo que uno quiere. Tomen el tema de contrato administrativo. Son todos aquellos contratos que firma el Estado donde hay un interés público. Está bien, pero eso incluye a todos los contratos, porque se supone que no hay un contrato escrito o firmado por el Estado en interés privado de alguien. No debiera haberlo. Entonces, esa definición sí, y hay definiciones argentinas que ha usado nuestra Corte Suprema que son muy similares a la que yo digo. Y eso incluye prácticamente cualquier cosa. Ahora, cuando usted quiere incluir solo los contratos administrativos, solo esos y no todo otro contrato, ahí vienen los problemas en Francia, problemas en España, problemas en Argentina. Definir estrictamente qué es el contrato administrativo ha creado muchos problemas. Y esto tiene que ver muchísimo con una pregunta que queríamos hacerte, es que, bueno, hablamos de la formación de abogados. Pensamos que las universidades un poco se han quedado, digamos, venimos enseñando derecho como lo hacíamos hace 100 años, digamos, y se han cambiado muy pocas cosas. Pensamos que tenemos que pensar con todo el mundo que viene una nueva forma de enseñar el derecho, más parecida a cómo se va a ejercer, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas que deberíamos hacernos? O sea, ¿qué cosas, algo dijiste, pero qué cosas deberíamos volver a repensar
para formar profesionales con el mundo que viene o con el mundo ya que hoy nos desafía? Según tú. Bueno, yo creo que hay que ver los roles que cumple el abogado. Ustedes dijeron uno muy importante, negociar. Yo dije litigar también, negociar, litigar, redactar, interpretar. Entonces, yo creo que además la ley se ha vuelto muy compleja. Ya no es posible dominar todo el derecho. No, pues hay miles de regulaciones de todo. Exacto. Entonces, yo creo que más formación y menos información. Es un equilibrio. Si uno quiere que domine, o por lo menos que haya estudiado todas las materias, y le va a dar poca formación y mucha información. Pero además el derecho cambia continuamente. Entonces esa información que tiene hoy, de aquí a 3 años, capaz que gran parte cambió. Miremos el Código Civil y Comercial. El Código Civil de golpe dejó de ser vigente y hay un nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, es más formación. Eso es una cosa que hay que... Entonces, yo creo que hay que enseñar, además, en cada materia, enseñar la parte de las instituciones fundamentales. Porque las instituciones, por ejemplo, el derecho civil, que es el fideicomiso, que es el civil y comercial, que es el leasing, los distintos tipos de sociedades, son herramientas que tiene el abogado para solucionar problemas. Son como las herramientas que tiene el carpintero. Uh-huh. El carpintero toma el martillo, el serrucho, el escoplo, etcétera, y entonces con eso hace el mueble. Bueno, cuando viene el cliente, le da a uno un pedazo de realidad, y uno tiene que de ese pedazo extraer los problemas jurídicos y buscar las herramientas para solucionar esos problemas jurídicos. Y esas son las instituciones jurídicas. Después va y busca las normas específicas sobre fideicomiso, sobre sociedad, pero tiene que tener esa visión holística, si se quiere, del derecho para decir, bueno, acá hay un tema, esto hay que buscar limitar la responsabilidad, hay que buscar conseguir un activo, pero sin la propiedad, sino el uso. ¿De qué manera? ¿Cuál es el plazo máximo? Ahí ya empiezo a buscar las normas. Pero tengo primero que imaginar la solución. Y para eso necesito conocer los instrumentos. Si yo conozco el Código Civil y Comercial de memoria, pero no puedo después identificar los problemas que hay, tengo muchas respuestas, pero no sé cuál es la pregunta. No sé qué herramientas sacar, están todas ahí colgadas, pero no sé. Están todas colgadas, pero no sé ni tampoco, y por eso yo decía, ¿para qué sirve cada herramienta? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de cada regla, de cada herramienta? Eso es más formativo que informativo. Héctor, y todo lo que algo hablábamos antes en el café, todas las habilidades blandas, digamos, dentro de esa formación, ¿no? Porque casi en la facultad de Derecho vemos muy poco de cómo la oralidad, el liderazgo, cómo trabajar en equipo, cómo comunicar. Y creo que esas son habilidades que debería estar dentro, ¿no?, de la currícula. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que es así. Creo que el abogado tiene que ser un gran comunicador, un gran ¿cómo se dice? ¿Persuasor será? Persuasor, suena raro. A chequear. Persuasor, porque la verdad tiene que convencer al cliente, tratar de convencer a la otra parte, convencer al juez, convencer a la administración pública, que es lo más difícil, tiene que tratar de convencer. Y luego hay algunas disciplinas donde cada vez más se usa la psicología. Por ejemplo, exacto, todo lo que son abogados de familia, empresas familiares. Ahí hay un rol que se junta el derecho, la administración de empresas y la psicología. Y hace falta alguien que junte esas disciplinas para buscar solucionar los problemas de las empresas de familia. Yo, por experiencia digo, problemas de familia se solucionan.
problemas de plata se solucionan. Problemas de familia con plata son lo más difícil. Las combinaciones fatales. No, y esto que decías de la psicología, te lo tomo y lo quiero levantar, pero para todas las especialidades, porque en definitiva uno cuando está con un cliente, está con una persona, que en ese momento me trae un problema, pero todo su entorno es otro, muy diferente al mío. Y para poder comprender el problema que tiene, yo tengo que entender cómo está emocionalmente, qué cosas le están influyendo. O sea, el abogado tiene que ver mucho más allá del problema concretito que trae, sino del entorno de ese cliente. Entonces, hay un tema ahí también de herramientas en cuanto al conocimiento de la persona, ¿no? Me parece. Sí, más aún, por ejemplo, en la escuela de negocios de Harvard, el Business Administration, cada vez le dan más importancia a lo que ellos llaman ciencias blandas, que es psicología, por ejemplo, y menos a la parte de análisis de contable, etcétera. Eso es importante también, pero no es lo único. No es lo único. El liderazgo también, cómo seleccionar personal, cómo seleccionar abogados. Talento, exacto. Cómo encontrar talento. Cómo manejar el talento. Los abogados somos todos primadonas, entonces no es fácil. El ego y los egos, no el ego. El ego es importante. Entonces sí, absolutamente. Yo creo que hay debiera ser importante dar alguna formación, pero entonces esto implica sacrificar otras cosas. Exacto. Yo creo que hay materias que debieran ser optativas. Propiedad industrial, derecho minero, derecho marítimo, son especialidades que muy pocos van después a seguir. Y si les toca seguirlas, la van a aprender, porque en un año de practicar eso ya lo vas a ver. Entonces, eso de pretender que el abogado salga de la facultad sabiendo todo el derecho es demasiado ambicioso y demasiado limitativo al mismo tiempo, porque sabe el derecho, si lo estudió bien, pero no se ha formado en los roles que tiene que después desempeñar. Aparte, me parece que cada vez reconocemos más la necesidad de aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Que tal vez en un momento era, ya soy abogado, ya tengo la formación. Y hoy creo que por lo menos nosotros siempre queremos transmitir este concepto de, bueno, somos abogados porque hemos llegado a determinados saberes hasta acá, pero necesariamente, el ejemplo que vos dabas del Código Civil es clarísimo, digamos, uno hizo 5 civiles, 5 años estudiando una cosa, cambia un 15 de agosto, no me acuerdo cuándo, te da vuelta. Bueno, la necesidad de egresar sabiendo que esto es un continuo. Y por eso el método es más importante que el contenido. Exacto. Hoy en día. Exacto. Hay que tener el método de interpretar, para redactar, para comunicar, para convencer. Son herramientas. Y además para relacionarse con otras disciplinas. Por ejemplo, programar. Un abogado hoy en día, cosa que yo ignoro, pero me doy cuenta, que programar, por lo menos entender qué es la programación, tiene un rol muy importante. Porque hay que comunicarse con esos chicos que programan. Exacto. Y decirle qué tipo qué es lo que yo necesito y qué es lo que se puede hacer, por lo menos tener algún rudimento de eso. Y cada vez va a ser más importante. Y eso que vos decías, ¿no? La búsqueda de talento, ¿no? Hoy, ¿cómo buscamos talento? Eso también tiene que estar vinculado en alguna manera con la universidad, ¿no? Digamos, cuando soy profesor, ¿qué evalúo? O sea, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué evalúo? ¿Le pongo una gran nota a alguien que repite perfecto un código y con eso me quedo contento de que ya sabe la materia? ¿O busco otras cosas que tienen más que ver con el talento que después voy a necesitar en el ejercicio de la profesión? Bueno, eso depende de cómo se hacen las pruebas para pasar. En los exámenes libres es muy difícil plantearle un caso, porque claro. En cambio, en los cursos uno puede dar casos escritos y que lo resuelva, que tenga 2 o 3 horas para resolver. Yo creo que el tema de resolver casos como examen es más afín con lo que él va a hacer en la práctica y para descubrir realmente el talento y además si sabe razonar. Porque nuevamente se puede equivocar en la respuesta, pero no en la pregunta.
Y saber razonar. Bueno, vos hablabas de buscar la síntesis, pero el pensamiento crítico, desarrollar en los chicos, ¿no? El cuestionarse a lo que uno da, como esta es la regla, está así establecido. Y entender el porqué de las instituciones también tiene que ver con enseñarles a razonar. A razonar, ¿no? Así es. Héctor, ¿y cómo ha sido, si vos tuvieras que hacer un poco de un análisis previo y decir cómo fuiste generando esto que es tu propia voz al momento, o sea, esa cosa tan particular tuya al momento de escribir, al momento de ser docente? Cuando conversábamos decías, sí, tal vez no me quieren por esto, o sí me quieren por aquello. Yo, a ver, como amante del derecho administrativo, del derecho público, tengo que reconocer que vos sos una cita ineludible, o sea, ineludible, inevitable. Hay algunos textos, ¿no? Ahora, realmente hay algunos textos que uno no puede hoy enseñar derecho administrativo si no les dice a los chicos, cuando hablamos de servicios públicos, bueno, hay que leer la ideología del servicio público de Mayral, o cuando hablamos de contratos administrativos tenemos que ir a ver por qué Mayral plantea la inutilidad o peligrosidad de... pero porque tenés un estilo particular que arranca con esa sencillez que vos decís, esa claridad, pero también hay una decisión de decir, voy cual Quijote. Contanos cómo y cómo se lleva eso y se sostiene en el tiempo. No sé, yo me ha ido bien en la profesión, entonces de alguna manera pensé, yo voy a escribir diciendo lo que yo creo, diciendo lo que yo pienso, lo que yo razono. También se puede escribir diciendo lo que me conviene. Pero eso me sirve a mí, no sirve al que lee. Y yo dije, bueno, en realidad, si la profesión ha sido generosa conmigo, yo no puedo ser egoísta cuando escribo. Trato, no siempre se logra, pero de alguna manera trato de devolver con lo que escribo un poco esa generosidad que tuvo la profesión conmigo. Decir, mire, yo esto lo veo así, lo razono, explico por qué, usted puede estar o no de acuerdo con mi razonamiento, pero yo digo esto es lo que yo razono, explico el razonamiento y doy la conclusión. Trato de ser claro y ser, ¿cómo se llama? Tomar una posición ante las distintas cuestiones. Eso es lo que intento. No siempre se logra, no siempre se convence, pero por lo menos se puede saber dónde estoy parado. Y ser genuino y auténtico, ¿no? ¿Cómo? Y ser auténtico y genuino. Y sí, tratar de, escribir para ser útil a los demás. Y Héctor, y si tuvieras que pensar en algo que querrías aprender y que te queda pendiente, ¿qué te gustaría aprender? Leer alemán. Leer alemán. Es dificilísimo. Leer, porque hablar, yo tengo muy mal oído, o sea que el francés lo hablo pésimo, lo leo de corrido, hasta puedo escribirlo casi mejor que lo que hablo porque tengo muy, muy mal oído. Para aprender idiomas, hablarlos hay que tener buen oído, es como la música. Claro, sí. O sea que, pero leer alemán me gustaría y considero que aún estoy a tiempo de... Porque en un próximo vamos. Cada idioma es una ventana. Uno nace en una casa con una ventana. Uno ve el mar o una montaña o un prado y cada idioma que aprende abre una ventana en otra pared de la casa. Entonces, cuanto más ventanas abre uno, más paisajes distintos se ven. Y por eso me gusta, por eso considero que los idiomas son tan importantes y creo que enriquecen, más que la utilidad que puedo tener para la profesión, es enriquecerse con un nuevo paisaje. Con una nueva ventana. Lo que te da acceso. Qué lindo. Y ya estamos terminando, casi. Pero nos ponemos más intimistas y te queremos preguntar alguna conversación que para vos haya sido inolvidable. ¿Alguna o algunas? A lo mejor trajiste más de una pensada, no sé. Bueno, cuando estuve en Cambridge, en Inglaterra,
un profesor ya de bastante edad me contó una conversación que él había tenido cuando era joven con un profesor de mucha más edad que él. Y eso me quedó siempre. Él me dijo, el profesor me contaba que el profesor, a su vez, anciano, le había dicho a él, en toda clase que usted dé, en todo curso que usted dé, va a encontrar 2 o 3 alumnos que están a su mismo nivel, que entienden todo lo que usted dice, que lo siguen, que cuando usted los mira se da cuenta que están comprendiendo todo. Y la tentación que usted va a tener es dirigir la clase a ellos. Evite esa tentación. Ellos no lo necesitan, como usted tampoco necesitó profesores para graduarse. Vaya, hable a los que lo necesitan, que son los demás. Y eso realmente es una lección de humildad y de para qué sirve el profesor, que eso me marcó, me quedó, digamos. ¿Para quién hablamos? Qué lindo. Qué hermoso. Bueno, y ahora sí. El para qué hablamos me quedé pensando, mira, porque hace un tiempo justamente les decía a mis alumnos esta idea de ver al profesor, viste, como en un teatro y sentir que aunque tengas uno solo que te está escuchando, al revés, no decir, aunque haya uno solo que te esté escuchando, vale la pena ese curso, aunque haya que remar la desatención, el desinterés. Y acá al revés, me pusiste la otra vara, no te tientes yendo para el otro lado, me encanta. Sí, el tema cuando uno da clases por Zoom, esa es la sensación que uno tiene. No es tan grato como a dar clases presenciales. Indudablemente. La clase por Zoom tiene esa lejanía de los que escuchan, de los oyentes, que uno no sabe si lo están siguiendo o no. Yo creo que las dos cosas se pueden juntar, porque darse cuenta que alguien lo sigue, pero es importante y es reconfortante. Pero también acordarse que el mensaje tiene que ser dado de una manera que lo puedan seguir todos. Sí, cuanto más pueda llevar, qué lindo. Bueno, Héctor, te hemos pedido que elijas una canción favorita, que nos traigas hoy a este encuentro, alguna canción que hayas elegido, de tus preferidas, y lo vamos a invitar a nuestro músico Darío Halfin para que el maestro, el doctor música, comente con vos el por qué la trajiste y qué tiene él para decirnos de esa canción. Bueno. Igual ya vamos a terminar con esa canción, así que nos despedimos hasta este siguiente paso. Gracias, Bueno, Héctor. Gracias a ustedes por la entrevista. Me han hecho pensar, como digo yo enseño para aprender, porque uno nunca aprende tanto como cuando se enseña. Y cuando uno habla y es entrevistado, tiene que pensar. O sea que gracias por haberme hecho pensar. No, gracias a vos por compartir tu tiempo con nosotros. Nosotros aprendimos un montón. Así que un lujo. Y ahora a la ópera. Hola, Daro. Hola, Gaby. Bueno, qué lindo una vez más estar en Derecho a la Pasión para charlar con Héctor. Héctor, acá tenemos siempre ese desafío de cuál es la música favorita, la canción favorita, y en este caso vos trajiste algo relacionado con la ópera, ¿no? Así es, la ópera. El área Que gélida manina de la Bohème, que era la ópera favorita de mi padre y quizás también es la mía. A mi madre le gustaba Madame Butterfly. Todos Puccini, había coherencia ahí. Sí, la ópera era en Buenos Aires a principios del primer tercio del siglo XX, quizás más importante que ahora. Había mucha influencia italiana. Y en esa época la ópera era el vehículo casi principal de la difusión de la cultura italiana. Claro, y aparte estaba mucho más cerca de cuando se compuso, ¿no? Como que hay algo que también va evolucionando en las formas de expresión, porque tiene algo, ese área, no sé, quiero charlar con vos, a ver por qué le elegiste, qué es lo que vos sentís que tiene, más allá de toda esta cuestión familiar que también es importante, pero es muy particular porque es un área especialmente de amor, digamos, ¿no? Como muy, muy romántica, muy de esa época, y también tiene algo muy lindo que es como una gran reivindicación del artista, ¿no? Tiene como en la letra algo vinculado al valor
de las emociones, al valor de la expresión, al valor del arte, porque él dice, digamos, tengo el alma millonaria de los poemas, de los versos, de todas las cosas que yo escribo, pero soy millonario en eso, en sueños. Exactamente, como que es millonario en sueños. Y eso es algo como muy, muy especial, y también es muy especial algo que tiene este área, que es que son como varias canciones en una, ¿viste? Como que la música, digamos, generalmente, el recitativo y el aria, no necesariamente está como el área tan subdividido. En este caso tiene como una estructura donde él primero le toma la mano fría, ¿no? Que es algo como muy también, una imagen de una ternura muy especial, muy amorosa. Que aparte yo pensaba que es una imagen que se repite en muchos tipos de amor, ¿no? El de qué mano fría, ¿no? Puede ser el amor de una abuela, de una madre, con un niño, como que hay algo en eso, como que es una cosa como muy... ¿cómo decirlo? Muy universal del amor, ¿no? Encontrar como que uno tiene la mano fría, ¿no? A ver si vamos a calentar una mano fría. Y por otro lado, bueno, después, digamos, tiene otra parte que es en la que él se presenta, que es esta en la que termina diciendo que es millonario en, digamos... y porque dice, ¿cómo vivo? Vivo, ¿no? Hay una parte como culminante digamos, del área donde dice eso. ¿Y cómo vivo? Vivo. No, y está bueno porque ahí está la pregunta del quién soy, ¿no? Varias veces. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y también el ámbito, ¿no? Donde ellos dos están, ¿no? La vela, la oscuridad, todo eso, el ¿no? El frío, eso es... Uno se ha olvidado de eso, cómo era la vida en Europa en esa época, cómo vivía la gente de la Bohemia, con hambre y con frío. Eso gracias a Dios, se ha olvidado, digamos. Ya no son problemas que uno vive como propios ahora. Totalmente. Y después, bueno, en esta misma línea de decir que tiene el alma millonaria, también dice que despilfarra, ¿no? Como dice, despilfarro rimas, despilfarro himnos de amor, ¿no? Es algo como muy, muy lindo y muy, muy poético que tiene, que para los que no escucharon tanto la bohemia o no conocen, también lo que tiene interesante es que es como que se conecta este área con un área como de respuesta, donde ella se presenta, digamos, ¿no? Y donde un poco se concreta este amor incipiente. ¿Y vos qué sentís que, digamos, personalmente a vos te atravesó de esto? ¿Estas cosas que estamos charlando? Sí, la verdad es que me gusta la música y las óperas de Puccini porque son un poco más realistas, aunque si bien ya es una época que ya es superada, pero es más realista que las óperas de Verdi, que también tienen melodías sublimes, pero son más unos argumentos mucho más, digamos, anticuados, salvo Otelo o cuando toma la obra de Shakespeare, pero en general... es una temática ya antigua para nosotros. En cambio, Puccini es más actual, ¿no? Sí, tiene algo muy interesante que es lo primero que yo siento que ya está dicho con la primera frase, con esto que decimos de la mano fría, un poco como la oportunidad de la ópera de poder vincular lo sublime de la música que viene con toda la tradición, digamos, erudita, de la música académica, poder a través de la palabra llevarla a un lugar muchísimo más cercano, como decía Héctor, mucho más cotidiano, más más relacionado como con algo que yo creo que, bueno, es la canción siempre tuvo un poco esa virtud o esa posibilidad, ¿no? De poder vincular dos mundos, pero poder acercarse mucho a lo concreto. Vos sabés que yo leía que Puccini decía que él era el compositor de las pequeñas cosas, ¿no? Y me quedaba pensando en esa atracción que tenía para la gente del pueblo. Vos decías el sentir italiano acá en el país, pero bueno, cuando estuvo acá, cuando estuvo a principios de siglo, dicen que fue una cosa impresionante, que tenía una agenda, pero hasta un jurista, ¿no? Joaquín B. González dicen que lo llevó con un barco por el Tigre. O sea, tenía una agenda mayor que la de un presidente. Y sí, bueno, hay que decir que estos son como los hits, o sea, trasladados a otra época, estos son como los hits de esa época. Y como decía Héctor, en Argentina se vivió muy fuerte y todavía muy cercano al momento donde esto fue compuesto, al momento donde, digamos, sintonizaba también con un montón de cosas que habían sucedido, como decía él, de estar muy cerca todavía de esos mismos inmigrantes
que habían vivido esas situaciones, que habían sido parte de ese hambre, de ese frío y demás. Así que bueno, nos vamos a despedir hoy en Derecho a la Pasión escuchando este área hermosa, y invitamos a todos los oyentes de Derecho a la Pasión a que disfruten con nosotros y con este área favorita de Héctor. Bueno, la maravilla de reunir estos mundos de la música y la palabra de formas tan bellas y tan universales. Bueno, Héctor, gracias por esta charla. Gracias, bueno, aprendimos un montón y bueno, y nos vamos con el área. Con doble regalo, con tenerte y con el área. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Che gelida manina se la lasci riscaldar, cercare che giova al buio non si trova. Ma per fortuna una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono. Chi sono che faccio come vivo. Chi sono? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.